de algún tipo. Bien, vamos a hacer el ejercicio 10. Fíjense, el ejercicio 10 nos plantea un bloque de 6 kilos, inicialmente de reposo, que se empuja hacia la derecha, a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, mediante una fuerza horizontal constante de 12 newtons. Y nos pregunta cuál es la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Así que tenemos una superficie sin fricción, un cuerpo de 6 kilos y una fuerza de 12 newtons que tira de ese cuerpo. Y yo les pregunto, ¿cómo resolverían este problema ustedes? Si quieren, sin pensar en lo que aprendimos hoy, con todo lo que habían visto hasta el práctico anterior, ¿cómo hubiesen resuelto este problema? Si queremos encontrar la velocidad. Con la segunda ley de Newton. Exacto. ¿Qué plantearías? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien. ¿Y después? Y después despejo la aceleración. O sea, Perfecto. ¿Y con esa aceleración qué hacemos? busco la velocidad, que es la velocidad de lo que... Sí, Sí, usaría cinemática para sacar la velocidad. exactamente. Perfecto. Nosotros esto es algo que ya podíamos resolver por dinámica y cinemática. Pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista que es desde el trabajo y la energía. Entonces, planteemos primero las otras fuerzas que existen, además de esta fuerza F, que son la normal y el peso, como siempre. No tenemos roce, no tenemos elásticos, así que son las únicas 3 fuerzas en todo el sistema. El teorema del trabajo y la energía nos decía que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas externas, de las fuerzas externas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Existen fuerzas externas en este problema? Fuerzas externas son fuerzas que yo hago o que alguien hace sobre ese cuerpo, que no son intrínsecas de una superficie o del peso, de la masa del cuerpo. La fuerza externa que existe es esta de 12 newtons, Claro. que es la que hace que todo se mueva. Bien, ¿y tenemos fuerzas no conservativas? Fíjense, si recordábamos, a ver, un segundito, acá. Las fuerzas no conservativas que teníamos era la fuerza de roce. Entonces no hay. Entonces no, tenemos el peso, que es una fuerza conservativa, y la normal, que está en discusión si es una fuerza conservativa o no conservativa, pero ¿qué pasa con la normal? ¿Se acuerdan que el trabajo era la fuerza, alguna fuerza por la distancia en producto escalar? Es decir, el módulo de la fuerza por el módulo de lo que se mueve por el coseno del ángulo de esos dos vectores. Y la normal, yo había dicho que era siempre perpendicular al movimiento, así que la normal no realiza trabajo, jamás, nunca, en ningún problema. Así que la normal, no nos olvidemos que está, por supuesto, pero si tenemos que calcular trabajo, no nos importa. ¿Ok? Entonces, en este problema en particular, se termina llegando a la conclusión de que el trabajo de la energía mecánica es la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas externas. Entonces, calculemos la variación de la energía mecánica entre dos puntos, inicial y final. Inicial nos conviene que sea en el principio del movimiento y final después de haberse movido 3 metros. Entonces, fíjense que acá no tenemos ningún resorte, así que las energías que tendremos que considerar son las cinéticas y las potenciales. En el inicial tenemos que la energía mecánica es las cinéticas más las potenciales. La cinética estaba asociada al movimiento, ¿se acuerdan? Era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Pero qué nos dice? Que inicialmente el cuerpo está en reposo, así que ¿cuál es la velocidad inicial?
0. Perfecto. Así que la energía cinética será 0 y la energía potencial, yo la escribí como E sub P inicial. Podemos escribirlo como mg por h, pero veamos hasta ahí. Vayamos a la energía final. Tenemos de vuelta la cinética final y la potencial final. Esta vez sí va a haber cinética porque se está moviendo. Así que esto será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial final. Entonces, la variación de energía mecánica será la final, un medio de la masa a velocidad al cuadrado más energía potencial final, menos la inicial, que es solamente la potencial. Si recordamos, la energía potencial, la gravitatoria, es m por g por h. M y g son cosas que no podemos, o sea, si nos dice que pesa 5 kilos y no hay forma de cambiarlo. Y la gravedad es algo que depende de la zona en la que estemos y varía siempre alrededor de 9,8 metros a los segundos cuadrados. Pero la altura es algo que nosotros medimos. Y depende mucho de dónde elijamos medir. Entonces, por ejemplo, si yo mido la altura de un libro o una lata, digamos, y yo apoyo la lata sobre la mesa, puedo medir la altura desde la base, desde la mesa hasta el tope de la lata, o puedo medir la altura desde el piso hasta la tapa de la lata. O si estoy en un segundo piso, puedo medirlo desde la calle hasta la altura de la lata. O desde el nivel del mar hasta la altura de la lata. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando calculemos la energía potencial es dónde situamos nuestro piso. ¿Ok? En este caso, tanto en el punto inicial como en el punto final, el cuerpo estaba en el mismo lugar, porque se movió horizontalmente. Entonces, no importa desde dónde midamos, en este caso, la energía potencial, al final y al inicio van a ser iguales. ¿Me siguen? Sí. Bien. Esto hubiese sido igual si nosotros considerábamos al inicio del problema, acá, que medimos la altura desde nuestro piso, desde acá. Entonces, ¿cuánto es la altura inicial? 0. Y cuando haya recorrido 3 metros, ¿cuál es la altura final? También 0. Entonces, acá, nos hubiese dado que esto es 0 y que esto es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si lo hacen así desde el principio, está perfecto. Y de hecho es la forma más tradicional de hacerlo. Yo les dejé esto simplemente para que analicemos un poquito más lo que es la energía potencial. Pero ustedes, a medida que vayan resolviendo problemas, directamente digan, mido la altura desde tal lugar, entonces acá me da la 0 la energía potencial y acá también. ¿Ok? Ahora el segundo problema que resolvamos lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, la variación de la energía mecánica es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa la teníamos, son 6 kilos. La velocidad es precisamente lo que queremos calcular. Bien, acá ya no podemos llegar más a nada. Entonces, vayamos a la otra parte que es el trabajo de las fuerzas externas. El trabajo dijimos que es la fuerza escalar la distancia. Acá ya hice toda la deducción de que esto es una integral, pero como la fuerza es constante, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben. Llegamos a que simplemente el trabajo de las fuerzas, de esta fuerza externa, es el producto escalar entre las dos cosas. Como la fuerza y el movimiento tienen la misma dirección, nos queda simplemente como el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia recorrida. ¿Hasta ahí vamos?
¿Quieren que volvamos a repasar esto? No, profe, va por mí, no, está bien. Si se traban en algún momento, como siempre me dicen, me paran y volvemos, no hay problema. Bueno, entonces, el trabajo de las fuerzas externas, reemplazamos el módulo de la fuerza, que era de 12 newtons, lo que se movió, que eran 3 metros, y nos da 36 joules. Así que, la ecuación esta del teorema del trabajo y la energía se transforma en que 36 joules es 1/2 por 6 kilos por la velocidad del cuadrado. Y de acá podemos despejar la velocidad y nos da aproximadamente 3,46 metros sobre segundo. Fíjense, este problema se hizo largo porque nos detuvimos mucho en analizar qué era la energía potencial, cuál era la fuerza, pero en sí el problema eran 3 pasos. Era calcular la energía mecánica, que es simplemente la energía, terminamos siendo la energía cinética final. Y calcular el trabajo, que es 12 por 3, serán 36 newtons. Y después despejar la velocidad. Entonces, algo que nos hubiese llevado varios pasos, porque era analizar las fuerzas, después aplicar la segunda ley de Newton, sacar la aceleración, escribir la ecuación de movimiento, despejar la velocidad, etc., nos llevó 2 pasos nada más. Fíjense, en sí, estos son los pasos totales que hicimos, fuera de los cálculos auxiliares. Y van a ver que con trabajo y energía, en general, un montón de problemas que nosotros veíamos difíciles pueden llegar a ser mucho más fáciles. Bien. Profe, yo tengo una duda con el tema de la altura. ¿Siempre va a ser, si no me dice que cambia, siempre es 0? Siempre es la misma. Bueno, sí, la misma, eso. Sí. Ah, listo. Este es un problema como muy fácil en sí. Ahora vamos a ver un problema bien típico de trabajo y energía. Pero sí, si no te dicen nada, si no te dicen descendió o avanzó o se movió por una rampa, la altura siempre va a ser constante. Profe, en este caso, ¿rapidez y velocidad son lo mismo? Sí, rapidez vendría a ser el módulo de la velocidad, porque velocidad es un vector en sí. Es decir, son 3,46 metros sobre segundos, pero nos faltaría decir en qué dirección. Bien. Rapidez es simplemente esto, el módulo. Genial, gracias. Sí. Bien, hay como bastante ruido acá afuera porque están podando y, no sé, derribando casas aparentemente, así que si no escuchan algo me avisan y repetimos, ¿eh? No sé si el micrófono alcanza a captar todo el ruido que hay acá afuera. No, se escucha bien, se escucha bien. Genial. Bien, ¿dudas sobre este problema? Si quieren pasamos al otro y vemos que es un poquito más completo. ¿Sí? Sí. Genial.